Bienvenidos a una nueva edición de Teatro Crítico, en esta bajo el rótulo el materialismo sistémico emergentista de Mario Bunge desde el materialismo filosófico. Nos ha parecido oportuno dedicarle un programa al filósofo argentino, físico de formación, afincado en la Universidad McGill de Montreal, en Canadá, en torno a la filosofía de la ciencia, con motivo de su reciente fallecimiento en 2020, ¿no? Un filósofo, podemos decir, centenario, nacido en 1919 y fallecido precisamente este mismo año de 2020. Para este programa contamos con la presencia de Íñigo Ongay de Felipe, de Luis Carlos Martín Jiménez y de yo mismo, pertenecientes todos nosotros a la Escuela de Filosofía de Oviedo. Nos ha parecido oportuno realizar este homenaje, ya digo, por esta coyuntura en la que nos encontramos en este año de 2020. Y nuestro homenaje va a consistir en pues, el mejor homenaje, como decía Gustavo Bueno, que se le puede hacer a otro filósofo, que es tomarse su sistema filosófico, su sistema de ideas en serio y titularlas. Y este es un poco el objetivo que tiene este programa, repasar algunos hilos del sistema filosófico de Mario Bunge, ¿no? Y confrontarlos, ya que no se puede hacer un análisis desde un conjunto cero de premisas, desde las coordenadas del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Como ya hemos dicho, Mario Bunge era físico de formación y su lugar de trabajo pues es Canadá. Esto tiene su importancia, ¿no? Porque a lo largo de este programa vamos a dedicar varios bloques a varias cuestiones de su sistema, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que Mario Bunge era un filósofo sistemático, al igual que Gustavo Bueno, pero con una diferencia que no es baladí, y es que el sistema de Mario Bunge está tejido fundamentalmente en inglés, mientras que el materialismo filosófico está tejido, pensado y escrito en español. Esto es una primera diferencia que puede parecer una cosa meramente accidental, pero yo creo que a lo largo del programa se verá que no lo es, ni mucho menos. En ese sentido, pues hay que ponderar el hecho de que el propio Mario Bunge defendía un pensar sistemático, ¿no? Asimismo, también siempre ha sido muy interesante pues, la lucha contra las pseudociencias que Mario Bunge encabezó, ¿no? Algo que también compartía, podemos decir, con Gustavo Bueno. Pues también Gustavo Bueno, recordemos que allá por los años 90, pues descendía a la caverna televisiva, ¿no? Pues a discutir, pues qué sé yo, con astrólogos, con homeópatas, etcétera, etcétera. Bien, a lo largo de este programa vamos a dedicar varios bloques. Fundamentalmente los bloques de análisis van a ser los siguientes. En un primer bloque vamos a ocuparnos de la concepción de la filosofía de Mario Bunge. En un segundo bloque nos vamos a ocupar de su filosofía de las ciencias. En primer lugar, de su filosofía de las ciencias formales y en un segundo lugar de su filosofía de las ciencias fácticas, de las ciencias empíricas. A continuación nos ocuparemos de la ontología, del materialismo sistémico emergentista. Y finalmente, pues analizaremos algunas cuestiones que tienen que ver con los pensamientos que Bunge hiló a propósito de ética, moral y política. Y con esto, básicamente, pues repasaremos, ya digo, las costuras de su sistema filosófico. Bien, pues hecha esta somera presentación de la figura de Mario Bunge y de cómo va a ser el programa, pues empezamos, si os parece, este bloque y hago una pequeña presentación del primer bloque, del de la concepción de la filosofía de Bunge, y luego os cedo la palabra. Bien, lo primero que habría que decir es que la concepción de la filosofía de Mario Bunge toma un rótulo que él mismo acuñó, que es el de filosofía exacta, y que luego con el tiempo pues que cambió también a filosofía científica. Claro, esta filosofía exacta o científica que él defendía es una filosofía que cualquiera que se haya asomado a sus obras consiste
en que el rigor que pide a la filosofía pasa por usar continuamente pues, fórmulas lógicas y matemáticas. Aquí lo primero que se nota es pues, un cierto regusto, ¿no?, al neopositivismo lógico, ¿no? Un regusto positivista lógico que luego veremos también que está presente en su filosofía de las ciencias. Una primera crítica que habría que hacer aquí y que el propio Bueno se la hace, por ejemplo, en la teoría del cierre categorial, si no recuerdo mal, en el volumen 5, en el apartado dedicado al adecuacionismo, es que esta filosofía exacta o filosofía en el fondo lo que tiene es una apariencia de rigor. Quiero decir que lo que le dota el rigor no es el usar fórmulas lógicas o matemáticas, esto da un rigor aparente. Un ejemplo que a mí se me ocurre y que está inspirado por Bueno, pero Bueno no lo dirige tanto contra Bunge, sino contra el estructuralismo, que también tendía a ver la ciencia como estructuras lógicas y formales, es que, por ejemplo, si uno se asoma a la definición de ciencia de Mario Bunge, esa definición de ciencia la define como una estructura diezaria, una décupla de elementos. Pues desde, qué sé yo, que tiene que haber C, una comunidad de investigadores, D, un dominio de objetos, y así hasta 10 elementos. Claro, esto en el fondo lo que no es más es una especie de lista de lavandería con un sombreado matemático, donde parece que por ponerlo en una terna matemática PQR, eso ya tiene una fachada de un cierto rigor. Pero claro, cabe preguntar, ¿por qué 10 elementos y no 7 o 28? ¿Son todos los elementos que plantea Mario Bunge necesarios? ¿Son todos suficientes? Y luego, claro, en el momento en el cual te sumerges en ellos, ves que hay unas premisas filosóficas de fondo que rebasan completamente el nivel lógico-formal. Pues porque, por ejemplo, las matemáticas no entran en esa definición, ya que exige que el dominio de objetos sean objetos reales, cosas, no lo que él entiende por matemáticas, que son conceptos, ¿no? Y claro, es más, es que esa propia definición formal se podría aplicar a otras disciplinas, como podría ser, qué sé yo, la mariología, que es la aplicación que en algunos momentos sugería Bueno como argumento ad hominem, ¿no?, contra estas posiciones estructuralistas, ¿no? Esa décupla también se podría aplicar a la mariología o, qué sé yo, o a la homeopatía o a la astrología. Con lo cual, eso no daría más que una mera apariencia de rigor a la filosofía exacta. Bien, pues con este planteamiento, pues si te parece, Íñigo, te cedo la palabra. Bueno, pues nada, pues sí, contestando tu pregunta, pero antes de contestar voy a hacer unas consideraciones generales sobre la obra de Bunge y sobre nuestro propósito aquí, claro, porque efectivamente todo lo que vamos a decir, o en gran medida muchas de las cosas que vamos a decir, a un bungiano le van a sonar enormemente, qué sé yo, críticas, y lo son, desde luego, pero lo son en un sentido en el que la crítica, como decimos siempre, no cobra, creo yo, o no debe cobrar, o no tiene por qué cobrarlo, el significado simplemente de la recusación o de la impugnación, sino todo lo contrario. Tiene el significado originario de la clasificación y de la distinción del grano de la paja. Y entonces, porque naturalmente la forma de criticar un sistema filosófico como el de Mario Bunge o como cualquier otro no puede ser jamás ni lisológico ni metamérico. Tiene que ser siempre morfológico y diamérico. Es decir, distinguiendo cosas. Y entonces, sobre todo en el caso de un sistema filosófico como el de Bunge, que se ha labrado a lo largo de, pues qué sé yo, 40, 50 años y que por tanto es muy complejo, incluye muchas partes y además probablemente ha ido variando con el tiempo, porque Bunge tiene muchos libros, claro, etcétera. Y entonces, pues habría que distinguir muchas partes del sistema y muchas tesis. Un poco como lo que hace, yo creo que el prototipo aquí es lo que hace Bueno con Kant. Las 12 tesis del materialismo filosófico enfrentadas a 12 tesis del idealismo trascendental kantiano, porque ahí esa metodología es tan fértil porque es una metodología que no es lisológica, sino morfológica, es decir, que no va a bulto, sino tesis por tesis, confrontando, ¿no? Y tampoco es metamérica, sino que es diamérica, es decir, que no tira todo el sistema entero a la basura sin distinción de las partes, sino que distingue las partes, precisamente.
Y entonces habrá unas partes salvables y reaprovechables y reinterpretables, porque no puede haber sencillamente ningún sistema filosófico sin un fulcro de verdad y otras que no lo sean. Y entonces, claro, para empezar, no por, yo qué sé, no por que me haya contagiado yo de una especie de metodología de estas del coaching sándwich, es decir, una cosa positiva y luego la cosa negativa, sino porque creo que es justo empezar así, pues hay que ponderar muy positivamente muchísimos elementos de la filosofía de Mario Bunge, eso por supuesto. Y entonces, pues por ejemplo, aquí tengo apuntados al menos, que se me ha ido ocurriendo estos días, bueno, podría haber más, sin duda ninguna, ¿no? Pues al menos 5 o 6, 7. En primer lugar, importantísimo para nosotros, por supuesto, es el carácter, como ya lo has dicho, sistemático del pensamiento filosófico de Mario Bunge. En ese sentido, Mario Bunge es un filósofo, una rara avis en la filosofía contemporánea, porque en el siglo XX han sido muy pocos, contados con los dedos de la mano y sobran, los filósofos sistemáticos realmente, ¿verdad? Bueno es uno, por supuesto, Bunge es otro y hay muy pocos más. Bertrand Russell, Heidegger, sí, hay algunos más, pero pocos, ¿no? La filosofía de Bunge es una filosofía sistemática, puesto que, sin perjuicio de los contenidos, de las tesis concretas de lo que diga de cada parte de ese sistema, pues la filosofía de Bunge tiene una ontología, tiene una gnoseología, tiene una epistemología, tiene una teoría política, tiene una teoría ética muy insuficiente, pero la tiene en principio. La teoría política también es muy insuficiente. Tiene una filosofía de las matemáticas, una filosofía de la biología, una filosofía de la mente. Tiene una estética propiamente no tiene, pero en el libro este de Entre dos mundos, bueno, estética no tiene, pero en el libro este de Entre dos mundos, que son sus memorias, ahí hace unas consideraciones estéticas sobre el arte y sobre la literatura, pero bueno, que son más bien ni siquiera juicios, son declaraciones de gustos suyos particulares. En fin, lo de la estética lo vamos a dejar, pero en general es un sistema filosófico. Y como es un sistema filosófico, también se sigue de aquí que habrá que distinguir unas partes del sistema y otras, ¿no? Luego, por supuesto, una gran atención a las ciencias naturales y a las ciencias positivas, esto no se le puede negar, y a las ciencias sociales también. Además, y esto también lo comparte con Bueno, por ejemplo, eso por supuesto. Y además de esto, pues el hecho de que Bunge, sin perjuicio de que él no entiende, creo yo, la filosofía como un saber de segundo grado, sin embargo, Bunge como filósofo, pues sí que es muy ducho y muy perito en un primer grado, o en varios, ¿no? Pero por lo menos en uno, en la física y en las matemáticas también, ¿no? Y luego, en cuanto a su contenido de pars destruens, pues negativamente, por así decirlo, hay muchos puntos en los que tendríamos que estar de acuerdo con Bunge también, en cierto modo, en general, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, la crítica a las críticas, luego entraremos quizás o no, a las teorías noseológicas de Popper y del Círculo de Viena, y por supuesto de los estudios sociales de la ciencia, o de Feyerabend o de Kuhn. Por supuesto, en esa pars destruens, pues naturalmente yo creo que ahí hay un campo de acuerdo amplio. También la crítica quizás a otros filósofos, no necesariamente filósofos de la ciencia, sino a otros filósofos en general como Heidegger o como Nietzsche. Sin embargo, yo creo que ahí Bunge se pasa de frenada, a veces, cuando habla de Heidegger y de Hegel y de Nietzsche y de Schopenhauer como si fuesen todo, pues sencillamente logomaquias y perros muertos, etcétera. Eso me parece a mí que eso ya hay que afinar más, porque me parece a mí que Bunge está empleando ahí la metodología propia de la falacia del hombre de paja en muchos casos. Y luego la crítica, pues qué sé yo, a la sociobiología, la teoría del gen egoísta de Dawkins, por supuesto, cuando Bunge dice que los genes pues, de ninguna manera pueden entenderse como sustancias eternas, sino que son sencillamente momentos en los procesos celulares fisiológicos de un organismo, eso está claro, que esa crítica es certera. La crítica al psicoanálisis en muchos puntos, por supuesto a la pseudociencia, incluyendo aquí, por cierto, a partes enteras de la economía neoclásica, entendiendo también aquí a la homeopatía y a la teoría de las cuerdas y a la cosmología moderna, que Bunge es muy crítico de ellas, con razón. Y luego, pues, en filosofía de la mente, pues la crítica que ejerce Bunge tanto al dualismo sustancialista de tradición cartesiana, espiritualista, como a su manera también al fisicalismo reduccionista, sin perjuicio de que después la alternativa que tiene él, el monismo psiconeural, pues tampoco es en absoluto convincente. Claro, la pars destruens sí, pero la pars construens ya es otra cosa. Y entonces, teniendo todas estas cosas en cuenta, que ya es mucho, quiero decir que no es baladí, quiero decir que estamos ponderando verdaderamente la importancia de un filósofo que ha dicho, que ha mantenido tesis muy certeras en muchos puntos y con las que se puede coincidir, ¿no?
Pero teniendo en cuenta todo eso, pues naturalmente, ahora vamos a ejercer, pues ahora vamos a medirnos contra él, ¿no? Yo creo, esa es la cuestión, ¿no? Y para medirnos contra él también hay que distinguir diferentes partes de su sistema. Entonces me parece muy oportuno esa división que has hecho temática como agenda de hoy. Y entonces, en cuanto al primer tema, que es la concepción de la filosofía o la filosofía de la filosofía, la metafilosofía de Bunge, pues habría que decir que esta metafilosofía es una metafilosofía, me parece a mí, que en algún sentido oscura y confusa. Porque claro, dice que al considerar su filosofía como filosofía científica o filosofía exacta, pues se puede querer decir con esto varias cosas, claro, porque eso por sí mismo no dice nada. Porque Hegel también consideraba su filosofía científica, y lo consideraba Husserl, y lo consideraba Santo Tomás de Aquino, y Aristóteles, y todo Dios. El problema aquí es que se entiende por ciencia, ¿verdad? Y entonces, claro, Santo Tomás de Aquino considera que su filosofía es filosofía científica, entendiendo por ciencia, pues, el habitus conclusionis, ¿no? Y Husserl entiende que su filosofía es científica también, entendiendo, pues, por ciencia otra cosa, etc. Bueno, entonces el caso es que Bunge... Pues claro, Bunge, cuando habla de filosofía exacta, evidentemente está exigiendo, decías tú, inspirándose quizás en el positivismo lógico, y en cierto modo es así, la utilización de la lógica, de los formalismos propios, de la lógica matemática, sobre todo de la lógica de clases y del álgebra, para clarificar y para añadir todo el rigor preciso a las tesis filosóficas que se están discutiendo en su momento. Ahora, esta exigencia me parece a mí que no conduce necesariamente a una filosofía científica. ¿Por qué? Pues porque el propio, y aquí tendríamos que incluso tomarnos en serio las propias tesis críticas de Bunge frente a la teoría de cuerdas, porque para una teoría que esté cargada de ejemplos de uso de los formalismos matemáticos, ahí está la teoría de cuerdas, que sin embargo el propio Bunge no considera científica, es decir, que el propio Bunge no considera suficiente, y con toda razón, ese uso de las herramientas propias de la lógica y de las matemáticas, de las llamadas ciencias formales, para considerar una construcción teórica como la teoría de cuerdas como científica. Bunge la considera como enteramente especulativa y como más bien pseudocientífica. Entonces, ¿por qué razón, aplicando reflexivamente este argumento, por ejemplo, podríamos considerar la filosofía exacta de Bunge una filosofía científica por más lógica que se emplee, ¿verdad? Sin duda la lógica de clases, la lógica de proposiciones, la lógica de predicados, etcétera, será muy importante emplearla en ciertos momentos y no en otros, etcétera. Por supuesto, bueno tampoco renuncia a su uso, ¿no? Pero esto no hace que la filosofía sea ciencia. Y aquí la madre del cordero es saber qué es la ciencia. Porque efectivamente Bunge, en muchas de sus obras, sobre todo en estas obras en las que él arremete contra las pseudociencias, tratando de manera certera, por lo menos en cuanto a su intención, ¿verdad?, de distinguir lo que es ciencia de lo que no lo es decir, replanteando el viejo problema de la unitate distinctiote scientiarum, pues entonces, el problema del criterio de demarcación. Pues entonces Bunge se da cuenta de que efectivamente el criterio de demarcación del Círculo de Viena, el principio de verificación, ¿verdad?, no es suficiente, es más bien insuficiente, más bien es insatisfactorio, por razones que los propios neopositivistas no tardaron en darse cuenta, ¿verdad? La historia del neopositivismo es la historia de la rectificación constante del principio de verificación. Pero el principio de falsación tampoco es suficiente, pues porque se encuentra con muchísimos problemas, sobre todo en ciencias que admiten procesos estocásticos, estadísticos, donde no es posible la falsación, y luego, por no hablar del problema de Ungenquine, etcétera. Y entonces, claro, esta situación tan incierta en cuanto al viejísimo problema del criterio de demarcación, como he sabido, condujo a Larry Laudam a escribir un famosísimo artículo titulado algo así como The Demise of the Demarcation Principle, en el que dice que más bien ese criterio no hay ni que buscarlo porque no existe, y entonces no hay distinción entre la ciencia y la no ciencia. Bunge se resiste a esto, naturalmente, y creo que con razón, en cierto modo, ¿no? Y entonces, pero se resiste, pero su alternativa es decir, no es que no haya criterio, es que hay todos los posibles. Es decir, que como ninguno es satisfactorio, lo que hay que hacer es justaponerlos todos, ¿no? Y entonces sale la entuplesa, ¿no?, de criterios. Y entonces, y el último ya es el que además es curiosamente en el que más insiste él, es que toda proposición científica, para ser científica, tiene que ser coherente con el conjunto de teorías científicas bien establecidas anteriores y con los principios filosóficos plausibles. Bueno, esto es absolutamente insuficiente. Es un criterio que más bien aparece como una multiplicidad de criterios justapuestos, como una especie de bacillelmo,
donde no hay unidad entre las diferentes partes, una lista de lavandería, como decías tú, al estilo de, utilizando el vocabulario de Marvin Harris, ¿no? Y que no da cuenta en absoluto de por qué razón la filosofía que Bunge presenta en su obra filosófica, incluyendo sobre todo el Tratado de Filosofía Básica, pero también sus obras más nosiológicas, ¿no? De la ciencia, su método y no sé qué, etcétera, no se sabe por qué razón eso es ciencia. Y si no es ciencia, porque Bunge se ocupa de temas que más bien son propiamente filosóficos y que no encajan en el campo de ninguna ciencia determinada, pues entonces será porque sencillamente no hay el adjetivo científico aplicado a lo de filosofía científica no añade absolutamente nada, absolutamente nada. Salvo que todo lo que se pretenda decir es un poco lo que decía Quine, ¿no? Que la filosofía tiene que ser continua con las ciencias efectivas. Quine dice esto, ¿no? Quine cifra su naturalismo en que la filosofía tiene que ser continua con las ciencias efectivas. Pero claro, esa continuidad, si no admite rupturas, pues entonces lo que estamos es en una situación propia de la epistemología naturalizada, que tampoco es lo que creo que Bunge quiere defender. Bueno, pues yo creo que más bien, y por esto, y aquí viene quizás vamos, un juicio aquí quizás psicologista, pero yo no lo, bueno, o sociologista, no lo sé, pero me parece a mí que certero, bueno, si no, no lo defendería, ¿eh? Me parece a mí que la concepción tan confusa, que no se sabe muy bien a qué obedece, de Bunge, su autoconcepción de la filosofía como filosofía científica, yo creo que bebe mucho de una circunstancia sociológica y psicológica central, y es el prestigio de la idea de ciencia. Es decir, del prestigio de la idea de ciencia viene el apellidar científica, la filosofía que hace Bunge, sencillamente para ponderarla, ¿no? Para ponderar su rigor, su objetividad frente, pues, a lo que él considera que es el puro macaneo para utilizar esta palabra, que es muy argentina, de Heidegger o de Hegel, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido, ese gesto de considerar científica a la propia filosofía que está haciendo Bunge, pues sería una especie de tributo al fundamentalismo científico, también muy en línea con una de las tesis propias de Mario Bunge, una de las tesis propias, por lo menos en su interpretación de la historia de la filosofía, que es la reivindicación constante del legado de la Ilustración. Eso, Bunge está constantemente con ello. De hecho, en muchos lugares, ¿no? Pero Entre dos mundos es un ejemplo, pero hay muchos otros. Y de hecho, el último libro, homenaje a Bunge, bueno, uno de los últimos libros que ha aparecido en español, ¿no? En que yo modestamente colaboro también en este libro, ¿no? Es un libro de Antonio Martino, con el que yo tuve el placer y el honor de contribuir. Vamos, un libro hecho por bungianos en principio, el único que no era bungiano era yo, vamos a decirlo así, que lo titularon Bunge, el último ilustrado, decían, el último ilustrado. Claro, contra esta ponderación de la importancia de la ilustración, pues también tendríamos nosotros mucho que decir, por supuesto, mucho que objetar. Pero yo creo que esto de apellidar como adjetivo de prestigio científica la filosofía que está haciendo Bunge para distinguirse de, pues qué sé yo, a lo mejor de Heidegger o de, qué sé yo, de Hegel o de Bátimo, de quien fuese, ¿verdad? Me parece que bebe, pues, del prestigio contemporáneo de las ciencias en las sociedades del presente. Y entonces me parece en ese sentido que es una tesis que al margen de este fulcro sociológico, en cuanto al contenido de lo que se dice con eso de científico, es algo oscuro y confuso porque remite a una idea de ciencia que en sí misma también es oscura y confusa porque es la justaposición de criterios muy distintos entre sí, cuya unidad es una unidad puramente postulatoria. Pues de acuerdo, total. O sea, pues no sé, a ver, yo cuando estabais diciendo lo de la sistematicidad, pues sí, él se arroga la sistematicidad pero yo dudo y claro, y dice sí, porque es que hace una filosofía de las matemáticas y una filosofía de las ciencias sociales y una filosofía de la política y una sociología pero yo no sé si tocar muchos campos implica la sistematicidad, la verdad, porque yo no veo el sistema. O sea, yo no veo un sistema ahí en la medida en que no hay unas bases estáticas, es decir, una serie de conceptos, de ideas que atraviesen, por así decir, todos los análisis y todos los planteamientos que hace, como tiene el materialismo filosófico. O sea, y eso se ve perfectamente en el diccionario de Pelayo. En el diccionario de Pelayo
son una serie de términos que se están aplicando recursivamente a una serie de campos y de otros, y tiene una potencia explicativos, y tiene una profundidad, y yo en Bunge no veo absolutamente nada de eso. O sea, para hacer relación a la definición de filosofía como ciencia exacta, o sea, como ciencia, pues yo lo que creo es que lo que hace Bunge cuando está haciendo todas esas aplicaciones es más o menos tomar un primer analogado, que es la física cuántica. Tomar un primer analogado y entonces comparar unas filosofías u otras con eso. Y entonces, ¿por qué no le vale Heidegger? Pues porque no tiene en cuenta las ciencias, porque no tiene en cuenta la física cuántica, que es unos años anterior. ¿Por qué no le interesa Nietzsche? ¿Por qué? Entonces, o sea, yo realmente no veo un sistematismo, veo una aplicación. Es más, a mí me parece, mira, yo diría, con todo lo que estoy de acuerdo con las cosas positivas de crítica que tiene Mario Bunge, que comparado con toda la gente donde está metido y todo ese mundo filosófico, pues resalta, sí, eso es cierto, o sea, su obra y todas sus aplicaciones y sobre todo insistir en la cientificidad, eso sí, que un filósofo tiene que estar al cabo de la calle de lo que está pasando en las ciencias. Eso yo creo que es a mi modo de ver, lo más resaltable pero luego yo diría, que yo no sé, que la filosofía que hace Mario Bunge más bien es resultado es una filosofía generada desde la física cuántica, desde diríamos, todo el mundo de ideas que se generan alrededor de los años 30, 40 y 50 alrededor de la física cuántica. Y entonces, una vez que tiene ese plan, y además biográficamente es así, él empieza a hacer filosofía y ve que no puede discutir con todos los filósofos que están entrando en Argentina, que saben de ciencias, que saben que con todo este boom de la física relativista, y entonces se pone a estudiar física y se queda enganchado en la física. Y entonces yo creo que lo que hace Bunge es una especie de recubrimiento general desde el punto o sea, una vez que tiene este planteamiento, pues recubrirlo más o menos de ideas, y luego aplicarlo a otros campos. Entonces algo así, la verdad, porque es que te pones a mirar y en sus libros ves ricos 6 o 7 libros y claro, son cosas interesantes y que tienen nivel, pero sin embargo, pues yo no veo yo el sistematismo, ¿verdad? No, es que no sé. Más que ese primer análogo de cientificidad que toma como criterio de medida, algo así, ¿no? Para el resto de ciencias, pues la psicología o lo que sea, ¿no? Y entonces hay una cosa que es muy interesante con la figura de Bunge, con la figura en general de Bunge, y es lo que ha dicho Íñigo de la Ilustración. Y es que él considera que la época moderna es la época de la ciencia. Y ahí la importancia de la Ilustración, creo yo. Que en cambio, y entonces esta sería una crítica que había que hacer a Bunge como figura histórica que tiene de común con otra serie de personajes, no solo de la filosofía, sino de general, ¿no? Que es su planteamiento externo a la filosofía española, que es lo que decías de escribir en inglés. Él se va a Montreal, ¿no? Porque dice que por la vida política corrupta argentina, porque tiene miedo, pero es más que eso. Su familia es alemana, su madre es luterana, su familia, los Bunge, son una familia rica, afincada en Argentina de hace muchos años. Su abuelo era un general del ejército, su padre fue muchos años diputado. Es decir, es una familia típicamente alemana. Y entonces, yo creo que eso es precisamente lo que explica su perspectiva general desde el punto de vista científico y su perspectiva de todos los restos de temas.
que el positivismo lógico, entonces esto que se ve perfectamente que está bebiendo de ahí, de todos estos planteamientos, aunque los discuta y todo muy bien. Y entonces yo en Bunge veo, con esto de la ilustración, precisamente el libro este que dices tú, Íñigo, lo que veo ahí es negrolegendarismo completo. Y además es que es una cosa muy común entre muchas familias que vienen del norte de Europa, a contextos hispanoamericanos, que es automáticamente les sale ese modo de entender el negrolegendario, completo en cuestiones de técnica, en cuestiones de ciencia, y además es que de pronto mete en un libro, está hablando de epistemología, está hablando de lo que sea, y mete ahí una cuestión histórica que patina de una manera impresionante. O sea, de historia no tiene absolutamente ni idea. O sea, quiero decir pero el personaje como tal, porque él se queja de que a Argentina han venido mucha filosofía, diríamos, exportada. Se refiere sobre todo a los franceses, a Foucault y a Heidegger y todo esto, ¿no? Pero es que lo suyo es lo mismo. O sea, es que lo suyo es lo mismo, es introducir el positivismo lógico y todas estas cuestiones, no la física cuántica, porque eso es obligatorio. Si quieres salir adelante o quieres que estás participando en la vida política y científica de tu país, pero sin embargo él se siente esto, ¿verdad? De ciudadano del mundo, de aquí, de allí, de todos los sitios. Y entonces hay una... Si se ven en muchos de esta gente negrolegendaria, están los apellidos extranjeros. O sea, apellidos extranjeros, quiere decir, apellidos de familias que han venido, por ejemplo, casos como, pero de todo tipo, ¿no? Casos como el de Enrique Dussel, familia alemana. Eduardo Galeano Hughes. Eduardo Subirats Rugenberg. Josep Pérez, este por Francia. Carlos Martínez Chao, un defensor de Villacañas a muerte. O sea, una serie de personajes que están exportando filosofía, historia, teoría de la ciencia y junto a eso pues vienen otra serie de consideraciones. Respecto de la figura, me parece, ¿no? Pues si os parece, vamos a sumergirnos ahora en ese segundo bloque que sería el de la filosofía de las ciencias, donde aquí, retomando algunas cosas que habéis dicho Íñigo y Luis Carlos, por un lado, se vuelve a ver, yo creo, esa herencia, ese pozo que tiene el positivismo lógico, ¿no? Porque Bunge hace continuamente una distinción que permea toda su filosofía de las ciencias, es la distinción entre lo conceptual y lo fáctico, entre los conceptos y los hechos, entre lo analítico y lo sintético, o por decirlo entre nosotros, entre la forma y la materia. Y es muy curioso porque es como si incluso él, que se mueve en el círculo anglosajón de la filosofía, como si no hubiera tomado en cuenta en ningún momento las críticas que a este tipo de distinciones entre lo analítico y lo sintético hicieron pues gente como Quine o Putnam. Es decir, ni siquiera toma en cuenta ese tipo de distinciones que se le hicieron, ese tipo de críticas que se le hicieron ya al empirismo lógico. Él las toma de forma compacta. Y entonces su filosofía de las ciencias tiene como dos bloques totalmente separados, ¿no? Y aquí es donde yo creo que se ve muy bien eso que dice Luis Carlos también, de que el sistematismo puede que sea más aparente que real, porque su filosofía de la lógica y de las matemáticas no tiene prácticamente nada que ver con su filosofía de lo que luego va a ser la física, la química, la biología. Con respecto a la filosofía de las matemáticas, es un enfoque totalmente formal y axiomático, ¿no? Él concibe las matemáticas como teorías axiomáticas ultra formalizadas, ¿no? Claro, esto es un anacronismo total, porque es proyectar la visión de las matemáticas del siglo XX a toda la disciplina hacia atrás, ¿no? Como si solamente los números reales o los números naturales hubiesen comenzado a existir matemáticamente una vez que son formalizados axiomáticamente por Peano o por Hilbert, ¿no? O como si las demostraciones de matemáticas que hacen los matemáticos reales de carne y hueso fueran demostraciones lógicas, es decir, como una deducción de lógica formal, cuando si uno mira las demostraciones matemáticas suelen ser generalmente semiformales. Y lo más grave, a mi juicio, en la filosofía de las matemáticas de Bunge,
es su ficcionismo conceptual. Para él las matemáticas trabajan únicamente con conceptos. De tal manera que los grafos o los diagramas que usan los matemáticos no serían más que una especie de ayuda psicológica. No tendrían mayor importancia que ser una especie de muletilla pedagógica. Claro, aquí se ve muy bien que está en las antípodas del materialismo formalista, cuando desde nuestras coordenadas los matemáticos manipulan unos objetos que son precisamente esos grafos, esos diagramas, ¿no? Esos signos, esos significantes. Y con respecto a la filosofía de las ciencias, que él denomina las ciencias fácticas, ¿no? Donde incluye tanto por así decir, las ciencias naturales como las ciencias sociales, es cierto, ¿no? Como dice Íñigo, que hay puntos muy interesantes, pues desde la crítica que hace a la teoría de cuerdas y la cosmología, la crítica que hace a amplios sectores de la economía, la crítica, qué sé yo, que hace al bayesianismo, la crítica que hace también a la idea de causalidad, al modelo nomológico deductivo, ¿no? Defendiendo que tiene que haber debajo un mecanismo. Es cierto, esas son críticas puntuales que él hace tremendamente interesantes. Pero claro, luego su filosofía de la ciencia se caracteriza básicamente por dos notas. Lo que él llama un realismo científico crítico, ¿no? Claro, esto de crítico se lo espetó a Gustavo Bueno cuando se conocieron personalmente en el primer Congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias, celebrado en Oviedo en 1982, y Bueno lo clasificó a Bunge como adecuacionista. Bunge, que defiende la teoría de la verdad como correspondencia, vino a aceptar el calificativo, pero inmediatamente matizó que él era un adecuacionista crítico, queriendo decir con ello que no había un isomorfismo entre las teorías científicas y la realidad. Claro, aquí, bueno, ya hemos dedicado un programa, fue el programa que dedicamos los tres a Ronald Gehry, y donde hicimos la crítica al adecuacionismo, ¿no? Pero que yo creo que esa crítica aquí vuelve a ser totalmente pertinente, ¿no? Cómo Bunge desdobla por un lado la forma científica, las teorías, los modelos, por otro lado la materia, que serían los hechos, los fenómenos, para posteriormente decir que se corresponden unos con otros. Claro, pero ¿cómo sabe, al margen de la propia acción de la ciencia, que hay esa correspondencia? O dicho de otra manera, como él dice, que las ciencias se aproximan a la verdad. ¿Hasta qué punto no está asumiendo aquí otra vez el punto de vista del ojo de Dios, ¿no? Sobre todo cuando Bunge cree que existen leyes naturales necesarias, lo cual tiene ya obviamente un residuo, un pozo teológico muy importante, ¿no? Porque es la idea de ese Dios legislador que en la creación habría dictado una serie de leyes para el ser y el devenir, una serie de pautas que serían constantes. Claro, continuamente para Bunge el mundo, como si dijéramos, ya viene pues fabricado, ya viene hecho, ya viene empaquetado, de tal manera que lo que hacen los científicos es más que nada es descubrir, bien como él dice que con equivocaciones, con aproximaciones sucesivas, la estructura real de la realidad. Claro, cuando Bunge se enfrenta a las críticas que incluso en los círculos anglosajones se hacen a esta especie de realismo científico adecuacionista, a mí me parece sonrojante la brocha gorda que saca, ¿no? Por ejemplo, en su libro La caza de la realidad, a la caza de la realidad, donde se ocupa del realismo científico, pues saca la brocha gorda cuando trata de Pagnan o de Van Fraasen, y sus argumentos dicen que nos llevan al manicomio, ¿no? Directamente ni se los toma en serio, comete, como dice Íñigo, la falacia del hombre de paja. Y ya cuando, por ejemplo, en la página 382 hace un cuadro, de estos cuadros a los que tan aficionado es Bunge, comparando en dos columnas los filósofos realistas y los filósofos antirrealistas, y resulta que mientras que el filósofo realista piensa que el conocimiento es posible, que existen algunos valores y que lo importante es el altruismo, el filósofo antirrealista llega a decir que sería el que dice que el conocimiento es imposible, que no hay valores o que solo importa el mal, o que lo importante es el egoísmo, o incluso que es una especie de antisocial, el filósofo realista, ¿no? Que lo único que hace es que es crítico con el realismo científico porque es una forma de patar en la torre de marfil que es la universidad. Claro,
este tipo de argumentación a mí me parece que es de brocha gorda totalmente, ¿no? Y ya para concluir, pues decir que eso, que efectivamente en la filosofía de las ciencias fácticas, esta especie de realismo científico crítico, que hay que poner muchas comillas, ¿no?, en esto de crítico, se complementa con lo que él llama el cientificismo. Claro, que volvemos a lo que ya hemos debatido, ¿no? Bunge cree que existe el método científico, ¿no? Lo cual es una posición que ya denota el fundamentalismo científico latente en su posición. Y entonces, como existe el método científico y es único, pues voy a aplicarlo a todo tipo de investigación. Y así, por ejemplo, qué sé yo, pues convertir la epistemología en una ciencia de la ciencia, la política en una especie de sociología aplicada y la psicología en una especie de biología aplicada, aplicando este método científico, ¿no? Claro, aquí se ve otra vez pues cómo está ese pozo de tomar la ciencia por el prestigio que conlleva. Bueno, pues sí, Íñigo, si quieres añadir algo a este panorama un poco apresurado de su filosofía de las ciencias formales y fácticas. Sí, bueno, me parece que es muy, muy completo y muy oportuno todo lo que has dicho y estoy, por supuesto, en gran medida, o en una medida total, de acuerdo con todo ello. Quizás yo añadiría, pero no es realmente nada nuevo respecto de lo que... Hombre, que la filosofía de la ciencia de Bunge, pues sí, tiene todos esos componentes, de nuevo, no es por la metodología del sándwich, pero vamos a proceder así, positivos que has dicho, y otros que podríamos añadir, qué sé yo, por ejemplo, que Bunge ha reaccionado siempre de manera pues muy, muy firme contra la distinción dilemática entre ciencias naturales y ciencias humanas, por ejemplo, que él atribuye, y creo históricamente con cierta razón, a Dilthey, ¿no?, por ejemplo, y que él considera pues puramente engañosa o mítica o dicotómica. Tiene razón. Lo que pasa que también, de nuevo, a esta pars destruens, luego la pars construens, pues es peor el remedio que la enfermedad, porque lo que plantea después es una especie de continuismo entre todas las ciencias, de un continuismo de algún sentido, porque luego también, claro, se nos acusaría, si decimos que este continuismo es absoluto, de hacer al mismo tiempo el hombre de paja, porque efectivamente Bunge reconoce que hay rupturas de la continuidad y que unas ciencias no se reducen simplemente a otras, de plano, ¿no? Pero sí que hay una continuidad entre ellas, por supuesto. De esto hablaremos quizás cuando hablemos del sistemismo, ¿no? Que tiene un componente ontológico y otro nosológico, por supuesto. Y entonces, en la medida en que el mundo es un sistema de sistemas, pues las ciencias también se integran como muñecas matriuscas unas en otras, vamos a decirlo así, aunque no se reduzcan unas a otras. Bunge en esto es muy explícito. La biología no se reduce a la física o a la química no se reduce a la física enteramente, ni los sistemas sociales o psicológicos se reducen, bueno, de acuerdo. Pero, sin embargo, sí hay una cierta continuidad, eso sí. Ahora, quizás lo más característico de la filosofía de la ciencia de Mario Bunge, al margen de que efectivamente él haya bebido, pues como bebieron todos, todos los filósofos de la ciencia de esta época, del empirismo lógico, que es el punto cero de la disciplina, por lo menos tal y como se suele tratar en la mayor parte de manuales de historia de la filosofía de la ciencia. Habría que matizar mucho esta tesis, pero es verdad que por lo menos institucionalmente la filosofía de la ciencia como tal disciplina no es que empiece con el Círculo de Viena, pero por lo menos con tal nombre, etcétera, y en cuanto al proceso de su implantación institucional en universidades de todo el mundo. Por tanto, Bunge bebe de ahí, pero reacciona críticamente muy pronto contra el empirismo lógico, también es cierto. Con esto quiero decir que es así, ¿no? Quiero decir que hay que hacerle justicia en ese punto, ¿no? Entonces no es simplemente un filósofo empirista lógico, sino que al contrario, la filosofía de Bunge es una filosofía, la filosofía de la ciencia de Bunge es una filosofía que es incompatible con el empirismo lógico en sus primeras versiones, porque rechaza el descripcionismo, diríamos en nuestros términos, rechaza el descripcionismo. Porque para él, efectivamente, los componentes teóricos son tan importantes como los puros componentes observacionales, para utilizar este lenguaje carnapiano, ¿no? Ahora, este rechazo del descripcionismo no le conduce vamos aquí a emplear la terminología del materialismo filosófico, porque estamos viendo las cosas desde nuestra perspectiva, por supuesto. No le conduce, creo yo, me parece, a un circularismo. Porque este rechazo del descripcionismo no va acompañado, ¿verdad?, de un rechazo también del teoreticismo, sino que más bien de una justaposición de ambos. Es decir,
que, un poco como decíamos antes, la crítica al criterio a los diferentes criterios de demarcación, Bunge le lleva adelante por la vía de justaponerlos todos. Aquí la crítica al empirismo, al descripcionismo excesivo y a los problemas del empirismo lógico no la elabora Bunge a la manera que la elabora Popper o Quine o Putnam o otros muchos, ¿no? Sino más bien por vía de la justaposición de la teoría y de los hechos, del lenguaje teórico y del lenguaje observacional, de los conceptos y de lo fácticos, de la materia y de la forma. Y esta justaposición, pues claro, es el adecuacionismo. Efectivamente, el adecuacionismo que él dirá o dice que es crítico, de acuerdo, será crítico, pero en fin, tan crítico era el adecuacionismo también de Aristóteles o de Tarski. Es crítico del descripcionismo y del teoreticismo. Y la crítica consiste en que se justapone ambas porque dice, no, es que los dos tienen razón, de alguna manera, ¿no? Los dos tienen razón en la medida en que la ciencia incorpora componentes teóricos, componentes observacionales y además tienen que estar bueno, no se dirá en isomorfismo, pero tiene que haber una correspondencia entre ellos y esa correspondencia, claro, pasa en el caso de Bunge pues por una absorción completa de la teoría modelística, de Tarski, etcétera. Eso es evidente, ¿no? Desde el punto de vista de sus fuentes bibliográficas. Y entonces, desde nuestro punto de vista al menos, esto es una suerte de justaposición de dos hipóstasis, porque el problema aquí viene, y lo señalabas muy bien, que al margen de la forma, es decir, de la teoría, ¿cómo sabemos cómo es la materia? Es decir, que la materia, al margen de la forma, es ignota. Es decir, ¿cómo sabemos cómo es el mundo al margen de la propia teoría? ¿Verdad? Esta es la cuestión. Y claro, a Bunge esta pregunta le parecerá probablemente una pregunta propia de un metafísico, de un idealista, o de un berkeleyniano, o de un posmoderno, qué sé yo, pero sin embargo es una pregunta absolutamente legítima. Al margen de las propias teorías científicas, el mundo, si las descargamos de las teorías científicas, queda como completamente irroturado y, por tanto, no se puede suponer que está ya, como decías tú, compartimentalizado por sí mismo, ¿no? Y entonces, me parece que sí, que aquí en este punto, pues el adecuacionismo es total y esta modulación del adecuacionismo es concretamente lo que Bunge quiere decir cuando dice que eres un realista. Dice realista crítico. Sí, en otros momentos de su obra él ha elaborado esta tesis del realismo como realismo científico, realismo integral, dice alguna vez, y el realismo integral, pues por ejemplo, es una combinación también de diferentes tesis. Él las tengo, además como son muchas, pues las tengo apuntadas por aquí en algún lugar. Dice que en el Tratado de Filosofía Básica y en otros lugares, dice que este supuesto realismo integral que él postula o que él defiende es un sumatorio de cosas tan diversas como puedan serlo, pues un realismo, vamos a ver dónde lo tenía, por aquí eso es, un realismo ontológico que afirma la existencia independiente del mundo, un realismo nosiológico, un realismo semántico sobre la verdad, un realismo metodológico, un realismo axiológico sobre los valores, un realismo ético, un realismo práctico. Va diciendo una especie de lista de lavanderías de diferentes tesis realistas, las combina todas, pero dice, pero hay excepciones también, porque así como define todas estas tesis realistas, luego en filosofía de las matemáticas dice, no, ahí no, ahí es el ficcionalismo y ahí es moderado. Y como un poco como lo del panteísmo moderado que decía Salmerón, ¿no? El ficcionalismo moderado. Y entonces ahí hay la excepción, ¿no? Y en estética dice, no, tampoco. El realismo en estética es simplemente una forma de arte y no la más interesante, dice, no, porque hay otras formas de arte que ya no son realistas, sino surrealistas o lo que sea. Y entonces me parece que esta es la insuficiencia. Es decir, es un filósofo realista, pero con realista lo que quiere decir con este realismo integral, por lo menos en lo que se refiere a la nosiología, a lo que se está apuntando Bunge, a diferencia de otros filósofos que también se conciben a sí mismos como realistas, tipo Putnam o Popper, etcétera, es al adecuacionismo, es decir, a la justaposición de una teoría, de un componente luego empírico, llámese observacional o como se llame, que ambos tienen autonomía propia, que ambos son necesarios para la vida interna de las ciencias y que además se supone que tienen que estar en armonía plena. Bueno, no plena, por supuesto, porque hay muchos problemas con esa armonía, porque efectivamente las teorías científicas son solo aproximadamente verdaderas. Yo me acuerdo hace unos años en un congreso en Bulgaria, un filósofo también realista de la ciencia, muy famoso, un griego, Varoufakis, me sale, pero no es Varoufakis, evidentemente. Es Silos, Stathis Silos. Spilos, sí. Stathis Spilos, en este congreso, decía, en la conferencia que dio, dice, todas las teorías son falsas. Dice, y ahora os vais a llevar las manos a la cabeza que Spilos está diciendo eso, como lo realista que soy. Claro, quiero decir que son aproximadamente falsas.
lo cual quiere decir que también son aproximadamente verdaderas. Bunge compartiría esta tesis. Esa es la adecuacionismo propio de esta modulación del realismo. Y luego, por último, sobre la física cuántica como primer analogado como vara de medir, que ha dicho Luis Carlos, creo yo que es una interpretación muy fértil y muy fecunda, con la que estoy de acuerdo en principio, pero siempre que maticemos que Bunge, también en este punto, hay que reconocerle lo reconocible, ¿no? Bunge ha sido muy crítico también contra interpretaciones nematológicas de la física cuántica, más bien de corte metafísica, como la interpretación de Copenhague, sobre todo. En su filosofía de la física está constantemente cargando contra la interpretación de Copenhague, le parece que es una interpretación que no es física propiamente, y casi esto pues le conduce también, claro, aquí también nuevo el remedio o la pars construens, a veces peor que la enfermedad, le conduce pues muy cerca a las posiciones de Einstein, de las variables, pero bueno, pero que tampoco la acepta, porque dice, no, tampoco hay variables ocultas, sino que sencillamente la física cuántica es como es, pues porque el mundo es inherentemente estocástico a nivel cuántico y punto, ya está, ¿no? Y entonces, pues eso. Y luego nada, sencillamente yo creo que en este punto, al menos, en la filosofía de la ciencia bungiana, pues el balance, de nuevo, es mixto, es decir, que hay aportaciones, por supuesto, muy positivas, pero que, sin embargo, en su conjunto, por lo menos, no es un tipo de filosofía de la ciencia que nosotros podemos sí reaprovechar muchas de sus partes, pero no el todo. Pues sí. Pues nada, o sea, a mí, en las cosas que ha introducido Íñigo, lo digo porque es lo que tengo más aquí al hilo de lo que voy a decir, es esto el problema del circularismo. O sea, ese adecuacionismo, pero que es un adecuacionismo, yo creo que es inconsistente porque claro, en principio el método que utiliza es el método hipotético deductivo. Es una cosa así de ramplón y de sencillo, ¿no? O sea, que se lo atribuye a Aristóteles, que para él es el gran filósofo. Que, pues eso, y entonces toda esta continuidad de métodos y de aplicaciones de la ciencia y todo esto, pues sencillamente tiene que ver porque todos son constructos imaginarios. O sea, pero es que ese realismo que es un realismo postulado, pero eso lo hace desde una plataforma completamente imaginaria, como son todos los conceptos. Los conceptos son entes mentales, tanto los matemáticos, y encima dice que son inmutables. O sea, que resulta que dice que los ideales dice que son inmutables. Ahora, resulta que en cuanto te dejas de pensar en ellos, desaparecen. Tócate las narices. ¿Qué inmutabilidad es esa? Dice, no, el 2 no lo verás por ningún sitio. El 2 es una cosa mental, es un concepto, pero claro, si es un concepto y es mental, resulta que tiene la existencia, tiene una existencia inmutable, porque es ideal. Al contrario que los materiales, que los define como que son mudables porque tienen energía, él define la materia como algo que tiene energía, así de sencillo. La energía son aquellos objetos que mutan y tienen energía, nada más. Ese es su concepto de energía. Pero claro, resulta que la inmutabilidad de los conceptos ideales, de matemáticos o lógicos, resulta que desaparecen con el sujeto que deja de pensarlo. Entonces, ¿qué inmutabilidad es esa? O sea, a ver si, quiero decir, es una inmutabilidad puramente imaginaria, que nos imaginamos que son así, como nos los hemos inventado, pero es que los conceptos adecuacionistas, los que se adecuan a los hechos de las ciencias fácticas que llama, pues estos también son conceptos imaginarios, porque que tienen el trámite de su verificación o de su falsación, con el método hipotético deductivo. Él dice que tienen el trámite, pero ese trámite nunca lo puedes asegurar. Es un trámite que se realimenta constantemente o se deja de realimentar y no lo puedes saber nunca. Dice, yo creo que es un adecuacionismo inconsistente completamente. O sea, inconsistente. Que es lo que decís, sencillamente, que por mucho que observes y por muchas pruebas y falsaciones que tengas, nunca vas a estar seguro. Es imposible, es imposible. Y la adecuación lo dice por muchos sitios. De verdad factual como adecuación de proposiciones a sus referentes. Es que lo dice en muchos sitios, lo tengo anotado. Entonces, el problema
el problema es que tienes que, lo que has dicho, Carlos, tienes que pensar desde los conceptos y las ideas, pero esto como son mentales, ¿cómo vas a decir, como dice él en la ontología, que hay leyes objetivas como propiedades independientes del sujeto? ¿Cómo puedes decir eso? Porque eso supone ya el conocimiento de esas leyes. Pero si ese conocimiento resulta que es completamente falsable en cualquier momento, porque nunca puedes estar seguro, no puedes decir desde el punto de vista ontológico que existe eso. Ese realismo también es inconsistente, sencillamente porque tiene unos presupuestos, a mi modo de ver, pues que no funcionan, que no funcionan, están hechos ad hoc. Estos presupuestos ontológicos y nosiológicos, sí. Lo que sobre todo me parece es que el adecuacionismo de Bunge es inconsistente, pero no porque sea de Bunge, no por su carácter específico bungiano, sino por su carácter tipo de adecuacionismo, porque sencillamente el adecuacionismo pide el principio de que el mundo se corresponde a las ciencias. De manera que está separando el mundo de las ciencias. Este es el primer trámite, el trámite de separación, para luego solucionar el problema que se ha creado con la separación por la vía de unirlas de nuevo. Pero esa unión ya es postulatoria, porque exige además una visión totalmente antropomórfica del mundo sin las ciencias. El antropomorfismo reside en considerar que las leyes son leyes objetivas que están dadas, bueno, objetivas lo son, por supuesto, no negamos que lo sean, pero que las leyes están dadas ahí, puestas por el ayuntamiento, ¿verdad?, de manera completamente independiente, cuando la propia idea nosológica de ley es una especie de metáfora jurídica, en el fondo, ¿verdad? Pues ahí está el antropomorfismo. Sí. Que claro, que en el caso de un filósofo como Galileo, un físico, un científico como Galileo, o Newton, pues naturalmente esa verdad por correspondencia puede salvarse muy bien este trámite antropomórfico, esa crítica que estamos haciendo. Newton y Galileo no tendrían ningún problema, porque como son teístas y Dios es terciario, pues entonces queda la cosa salvada, porque el mundo es antropomórfico, no es que es antropomórfico, es que es deimórfico porque lo ha hecho Dios, ¿verdad? Y lo ha hecho Dios para que nosotros lo podamos entender o lo que fuese, ¿verdad? Y entonces, claro, y eso es la misma operación de San Tomás, el adecuacionismo tomista, que es el de Newton y el de Galileo, porque todos estos pensadores se mueven en la órbita teísta, más o menos, ¿verdad? Sea cristiana católica, sea cristiana sociniana en el caso de Newton, pero bueno, a esta escala, para el caso patata, da igual esto que otro, ¿no? Sin embargo, Bunge no puede aceptar esto, porque Bunge se supone, bueno, Bunge dice que es agnóstico, ateo, lo que fuese, y entonces aquí esta solución teísta, inconsistente para nosotros, por supuesto, queda también desactivada en el caso de Bunge. Entonces sí, el adecuacionismo bungiano es inconsistente porque sencillamente presupone la separación de las ciencias y de la realidad para luego unirlos otra vez postulatoriamente. Sí, y además la clave ya ahí no la domina él, que yo creo que es la epistemológica, que él considera que realmente la nosiología es epistemología, ¿no? O sea, dice, bueno, la epistemología viene de los tiempos de Platón, no, la idea de episteme sí, pero de epistemología no, la epistemología es postkantiana. La epistemología está acuñado por Reinhold, el hijo de quien descubre a Kant y lo pone en circulación, y es decir, y ahí mama Bunge completamente. Eso es de las tesis epistemológicas sujeto-objeto. El sujeto mental y el objeto la realidad. O sea, y él no las domina, sencillamente no las conoce. Dice, la nosología es la teoría del conocimiento, pero no, yo hago teoría de la ciencia, que es epistemología. Pero si estás reduciendo la epistemología entendida como materia y forma de las ciencias, lo que sea, a conceptos mentales que son conocimientos del sujeto. Si es que estás reduciéndolo a cuestiones subjetivas, como son las imaginaciones y la mente del sujeto, de la psicología. Dice, no, pero la psicología tiene que ser fisiología o neurología. Bueno, pero es igual, porque es monista, parece, ¿no? Todo este problema mente-cuerpo, que parece tan importante. Claro que es importante. El problema mente-cuerpo es el sujeto-objeto. Y todas estas cuestiones dualistas, ¿no? Resuelva como lo resuelva. Es decir, está completamente atrapado en presupuestos que no conoce, creo yo, como son estos de la epistemología. Bueno, y luego hay una cosa muy importante también ahí, ya un detalle y luego ya me callo ya para seguir, ¿no? Que el adecuacionismo, claro, es imposible que no tenga un fulcro de verdad también, y el fulcro de verdad es que hay muchos momentos del cuerpo de las ciencias que sí que son adecuaciones.
o que tienen una relación de correspondencia isomórfica con otros momentos del cuerpo de las ciencias. Qué sé yo, es indudable ahora que está de moda esta ciencia, ¿no?, que las famosas curvas epidemiológicas representan el desarrollo de una enfermedad, por ejemplo, a través de los contagios o lo que sea, o que un modelo informático de la propagación de un incendio forestal, pues representa efectivamente el curso propio del incendio desde su ignición hasta su extinción, que tiene unas regularidades según unos patrones, etcétera, nomotéticos, pero no el todo de las ciencias. Porque luego hay otros muchos momentos del cuerpo de las ciencias que no se ven en qué sentido son correspondencias con la realidad o con qué significa eso. Por ejemplo, no sé, pues se me ocurre la regla de Ruffini para la simplificación de polinomios. ¿Eso qué relación tiene con qué correspondencia hay? De ninguna. O un proceso de oxidación, no digo la ecuación química, sino el propio proceso de oxidación que forma parte interna del cuerpo de la química, ¿eso qué corresponde? ¿A qué corresponde? Pues no corresponde a nada más que al propio proceso. Esa es la cuestión. Entonces, podemos sin duda admitir, y este es el fulcro de verdad, que hay muchas partes del cuerpo interno de una disciplina científica que tiene relación de isomorfismo con otras partes, pero las ciencias como un todo, como todos, no, porque las ciencias no describen el mundo o no lo representan, sino que lo absorben y lo reabsorben y lo modifican, ¿no? Esa es la cuestión, me parece, vamos, que iría por ahí. Añado una cuestión a lo que habéis mencionado. A mí un cierto paralelismo que yo veo entre su filosofía de las ciencias formales y su filosofía de las ciencias fácticas es que, de igual que en matemáticas, pone entre paréntesis las operándicas manuales del matemático con los grafos, en su concepción de las ciencias hace lo propio con las operaciones, qué sé yo, del químico, del físico con los aparatos. Y constantemente dice que, por ejemplo, él reconoce que el sujeto ha de interaccionar con el objeto para conocerlo, pero que se puede conseguir que la señal sea mucho más fuerte la que envía el objeto al sujeto que al revés, con lo cual estaríamos conociendo la realidad tal como es. Claro, lo que no se da cuenta es que esos dualismos sujeto-objeto, objeto-sujeto, si no metemos el término medio, que son los aparatos, carecen totalmente de sentido. Y entonces yo veo que aquí de nuevo él está puesto de eso, de la forma y la materia, y no es capaz de darse cuenta de la circularidad que hay entre los diferentes componentes de las ciencias, sobre todo por esos torbellinos, ¿no?, que generan las técnicas, porque claro, para Bunge las ciencias vienen a surgir algo así como con el método científico. Un método científico que él es cierto que considera que consiste en una especie de consejos generales, de qué sé yo, construye un modelo teórico, extrae consecuencias, pero que en el fondo, como decía Luis Carlos, es el método hipotético deductivo. No hay más. Claro, el problema es que desde nuestra perspectiva, las ciencias, el punto de ignición de las ciencias son las técnicas, porque las técnicas aportan contextos determinantes a las ciencias donde pueden aparecer términos y relaciones esenciales. Y esto es lo que Bunge, pues yo creo que está a años luz de estas cuestiones. Pero para no demorarnos más, vamos a dar el salto al bloque de la ontología. Y aquí es un punto interesantísimo, a mi juicio, de intentar clasificar, es decir, criticar el materialismo sistémico emergentista de Mario Bunge. Y lo primero que a mí se me ocurre decir es que en Bunge no hay una ontología general, o dicho de otra manera, que no aparece la materia ontológico general como telón de fondo. Y entonces, en ontología general, podríamos decir que el materialismo sistémico es un mundanismo, de tal manera que M se equipara con M sub I, de tal manera que el mundo anteópico en el cual nos movemos es tal cual el mundo tal como es, ¿no? Porque, claro, lo que está pasando es que Bunge, sin darse cuenta, está haciendo una hipóstasis de la ontología científica. La ontología científica, las junturas categoriales, serían, por así decir, las junturas naturales, ¿no? Junturas naturales que serían ananteópicas, ¿no? Por decirlo con el famoso adjetivo. Claro, cuando ya pasamos al campo de la ontología especial, nos encontramos con ese materialismo sistémico emergentista. Claro, lo de materialismo, como ya ha sacado Luis Carlos, él define la materia, X es material si X es mudable, es decir, si X tiene energía. Claro, aquí ya se ve el reduccionismo físico, porque ¿a qué energía se está refiriendo?
cinética, potencial, electromagnética, la energía oscura, en fin. Y claro, la consecuencia de todo ello es que al final, como los objetos matemáticos no tienen energía, pues no son materiales. Claro, entonces su propia concepción del materialismo liquida lo que nosotros llamaríamos M3. Pero claro, como bien ha dicho Luis Carlos, desde su punto de concepción, su concepción, las ideas sí que cambian, porque si los sujetos dejan de pensarlas, se desploman, desaparecen. ¿Es que acaso no hay mayor cambio que ese? Entonces, ¿hasta qué punto no tendría que ser que los conceptos también son mudables? Bueno, o por poner ejemplos de las matemáticas, qué sé yo, pensar que el continuo, la idea de continuo, es una idea que es la misma tal y como está en Eudoxo a como está en Dedekind, es que es no conocer absolutamente nada de lo que son las matemáticas. Quiero decir, yo siempre veo que la posición de Bunge en todas las ciencias es una posición, por su propio enfoque lógico-formal, que totalmente no tiene en cuenta nada la historia, cuando precisamente yo creo que la llave en estos asuntos es la historia, que es la que nos permite entrar en la filosofía de las ciencias y no detenernos en estas posiciones adecuacionistas. Claro. Y luego, ¿qué decir de la otra parte, de los otros adjetivos, ¿no? Lo de sistémico y emergentista, ¿no? Y aquí ya lo ha dicho Íñigo, en parte. Y es que, en cierto modo, en Bunge hay una especie de pluralismo nosiológico, ¿no? Él habla de pluralismo moderado, porque él efectivamente reconoce que hay una multiplicidad de ciencias. Pero resulta que este pluralismo es continuista, porque como existe el mundo, que sería una especie de supersistema, de sistema de sistemas, un mundo que tendría diferentes niveles de complejidad, ¿no? Bueno, Bunge, distingue varios, distingue el nivel físico, el nivel químico, el nivel biológico, el nivel social, el nivel tecnológico, y luego en algunas de sus últimas obras incorpora el nivel semiótico. Claro, por ejemplo, en su libro sobre epistemología, esto lo representa con una pirámide donde se van superponiendo los niveles por medio de emergencias. Claro, aquí está la idea, el componente mítico y teológico de este dibujito de la pirámide es que se las trae. Le ha faltado poner al hombre en la cúspide de la pirámide, ¿no? Y lo que tenemos que es la creación, es la creación divina con las diferentes fases, ¿no? Es un componente teológico y jerárquico totalmente. De tal manera que esa especie de pluralismo nosiológico continuista acaba desembocando en un monismo ontológico. De tal manera que sí, que habrá varias ciencias, pero estas ciencias tienen una unidad metodológica, porque el método científico no es más que uno. Y aparte, unas a otras se van interconectando por la interdisciplinaridad que Bunge tanto pondera, de tal manera que si el mundo es un supersistema, nuestro conocimiento también tiene que ser, al fin de cuentas, sistemático, y entonces la unidad del mundo sería en el límite la base de la unidad de la ciencia. Por lo cual, es un pluralismo aparente, pero que en el fondo acaba cayendo en un monismo. Y Íñigo, si te parece comentar algo con respecto a estas cuestiones. Pues vamos a ver. Esa es mi interpretación también. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Además, por supuesto, sometidos a la crítica o a las objeciones que pueda haber, porque en un libro en el que también tú participas, que está ahora en proceso de publicación en Springer, en inglés, en el que participamos varios de nuestro grupo, ¿verdad? Bueno, tú y yo, por supuesto, pero también Lino y Javier, que son sus editores. Y el propio Bunge participó. Sí, Bunge participó, y discípulos de Bunge, tipo el físico y filósofo argentino Esteban Romero. Gustavo Esteban Romero y otros muchos. En ese libro, un libro que está al salir y que es muy importante, ahí Javier y yo tenemos una controversia en el que también, sobre un fondo de acuerdo, tenemos algún desacuerdo de detalles sobre este asunto, ¿no? Ahora, yo creo que sí, que aquí la cuestión ontológica me parece además muy oportuno dividirla en estos dos planos, ¿no? Porque es esencial hacerlo así. En el plano ontológico general, y esto tiene mucha importancia, efectivamente la filosofía materialista de Bunge es un mundanismo, Y entonces, en el plano ontológico general, la filosofía materialista de Bunge no es materialista en ese sentido, es decir, no es materialista porque
porque sencillamente desatiende por completo el plano ontológico general y entonces el plano ontológico especial fagocita el plano ontológico general y entonces el mundo, ¿verdad? El mundo es, es una realidad autosuficiente, autoconsistente y que está parcelada por las diferentes ciencias. Bien. Estas diferentes ciencias, que Bunge en este punto es muy terminante, es un pluralista, yo esto se lo reconozco, por supuesto, es un pluralista, esto no lo vamos a negar. Bunge rechaza la idea prototípica de que las ciencias se vayan reduciendo unas a otras en comandita, de manera que las más complejas sean reducidas por las más simples y al final la física es la ciencia reductora universal y dice que esto no es así, que no se pueden deducir los predicados químicos por medio de la física, ni los psicológicos por medio de la química o de la biología. ¿Y por qué no? Pues porque está la tesis de la emergencia, efectivamente. Lo que salva aquí el día de su pluralismo es la tesis de la emergencia. Pero, en última instancia, este pluralismo es un pluralismo integrativo, en el que los diferentes sistemas se conectan unos con otros como si fuesen, por utilizar esta metáfora, muñecas matriuscas, y entonces el mundo es un sistema de sistemas, y las ciencias también son sistemáticas, y Bunge no dice jamás, por supuesto, que vaya a haber una ciencia de ciencias, pero pero por la propia multidisciplinaridad, dice Bunge, todos los problemas gordos, los problemas importantes son multidisciplinares. Y entonces, claro, por esa vía integrativa, un poco semejante a la de Wilson en Consilience, pues podemos tener una ciencia de ese sistema de sistemas que es el mundo. Ahora, me pregunto hasta qué punto yo creo que este proyecto, en resumidas palabras, de este proyecto de materialismo pluralista, cuyo carácter materialista en ontología especial yo no lo voy a negar, porque en ontología general sí, ahí lo negamos desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista en ensayos materialistas, bueno, comienza diciendo que una tesis fundamental que él se compromete a defender en ese ensayo es la distinción crítica entre el horizonte de la ontología especial y el horizonte de la ontología general, y esa distinción es importantísima, porque esa distinción es lo que evita la hipóstasis del mundo, ¿verdad? Esto es la cuestión. Pero, en fin, al margen de esto, que ya es muy importante, en ontología especial yo no voy a negar el carácter materialista de la ontología bungiana. Y no la voy a negar sobre todo por lo siguiente, porque por materialismo, si entendemos, como lo entiende Bueno en muchos lugares o en algunos lugares, morfológicamente, positivamente, la tesis que niega la existencia de vivientes incorpóreos, no cabe duda que Bunge es materialista en este punto, porque Bunge niega la existencia de vivientes incorpóreos porque su filosofía de la mente es incompatible con la existencia de vivientes incorpóreos y su filosofía de la biología también. Y entonces esto me parece a mí que es así y que entonces en este punto también estamos de acuerdo con él. Claro, por supuesto. Nosotros también negamos la existencia de vivientes incorpóreos, de espíritus puros, de formas, de ángeles, de fantasmas, de Dios, etc. Pero la consistencia de este pluralismo materialista yo creo que cae o se sostiene con la consistencia de la tesis de la emergencia. Y entonces la tesis de la emergencia que Bunge defiende en muchos lugares es una tesis que a mí me resulta problemática por varias razones. En primer lugar, porque si por emergencia se entiende, la emergencia es una metáfora, por supuesto, es una metáfora. Entonces, esa metáfora, en su sentido propio, es la emergencia de una morfología corpórea que está sumergida en un fluido, por ejemplo, y que entonces se emerge a la superficie, como si dijéramos, hay un río en el Amazonas y dentro hay un elefante, y entonces emerge a la superficie el elefante. Claro, esta metáfora, si la aplicas para explicar, por ejemplo, la relación, pongamos por caso, entre las estructuras neurológicas de un mamífero encefálico y lo que Bunge llama los psicones, es decir, los procesos cognitivos, no se ve cómo se aplica esto. Porque para que se aplicase esto, a ver si me consigo explicar, habría que suponer que los psicones están ya en las propias neuronas, digamos, y que solo tienen que emerger. Pero esto no es explicar nada, esto es pedir el principio. Ahora, si no están los icones en las propias neuronas, y como no lo están, por supuesto no lo están, pues entonces, ¿dónde viene la emergencia? Porque esto es emergencia. Aquí está, por esta razón me resulta problemático. Frente a esto, se puede decir que Bunge no entiende la emergencia así. Y es verdad que Bunge es ambiguo. Y que Bunge afirma
que la emergencia no es un mecanismo único, sino que en cada ciencia se modula de una determinada manera. Y en la química es una cosa, la química pues es por ejemplo, pues los procesos, por ejemplo, de los enlaces que dan, o en la biología pues será otra cosa, y en la psicología concreto, o la neurociencia, la emergencia son los mecanismos positivos, que nos explicará la neurociencia alguna vez, por los cuales los procesos psicológicos quedan causalmente explicados por los procesos neurológicos. Ahora, si se entiende emergencia en ese segundo modo, entonces la tesis de la emergencia es banal porque se está refiriendo con eso sencillamente a los mecanismos positivos que cada ciencia logra determinar en cada caso. ¿Por qué llamar a eso emergencia también? Lo llamaremos pues como lo queramos llamar en cada ciencia. Entonces me parece a mí que esa tesis o es inconsistente, puramente metafórica, o si no, si se entiende más positivamente y, por tanto, no como un mecanismo único universal que traspase a todas las ciencias, sino como un mecanismo positivo que en cada ciencia es de una manera y que simplemente explica la generación de la complejidad a través de las partes, pues entonces, sencillamente, es una tesis banal, que es una tesis que sencillamente es un dibujado de procesos positivos categoriales. Y, dicho esto, me parece a mí que este trasfondo, vamos, este sistemismo tiene un trasfondo monista. Y por mucho que sea un pluralismo, es un pluralismo sin duda, pero por la continuidad de las partes, volvemos al monismo. Y de hecho, Bunge en algunas de sus obras lo ha reconocido. Bueno, pues sin perjuicio de que Bunge en Filosofía de la Mente ya habla de monismo psiconeural, pero bueno, eso dejémoslo aparte, ¿no? Pero incluso en sus trabajos más ontológicos, él ha reconocido que él defiende un monismo de la sustancia que es compatible con un pluralismo de las propiedades. Pero claro, la sustancia, ¿cuál es? Pues la sustancia es la materia corpórea física. Es decir, es esto. Porque además, Bunge ha dicho muchas veces que todo es o material o conceptual y nada es las dos cosas a la vez. Claro, con esto nos da a entender muy bien que está entendiendo por materia como primer analogado de materia el cuerpo. Sencillamente, en la materia física, bueno, el cuerpo ya es mucho decir, ¿no? Porque sería esto también un poco hombre de paja, no es el cuerpo, pero en fin, pero la materia física como una sustancia que da de sí lo suficiente como para generar propiedades, etcétera, 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 pero sin embargo, pues así se entiende la materia. Porque si no, no se vería por qué los conceptos no son materiales. Los conceptos, desde otra concepción de la materia como es la nuestra, son tan materiales como los propios cuerpos o como los átomos o como los electrones, porque no van a ser espirituales, ¿verdad? Que van a ser más que materiales. Entonces, me parece en ese sentido, por resumir, que la ontología de Bunge, en ontología especial, en general ya vemos que ahí se produce otro problema, el problema del mundanismo, pero en ontología especial no le negamos yo no le niego el carácter materialista, es materialista desde el punto de que desde el momento en el que niega la existencia de vivientes incorpóreos, y esto también, de nuevo, pues por supuesto habría que aceptarlo. Él es muy terminante en sus libros más de filosofía de la psicología, en el libro este del problema mente-cerebro, creo que se llama, un libro de los años 60, y luego en uno más reciente que se llama Mente y Materia, etcétera, afirma esta tesis materialista muchas veces, pero que sin embargo es un materialismo que sin perjuicio de su pluralismo ontológico esconde un trasfondo monista por el continuismo entre las partes y que además este continuismo es solidario de la unidad metodológica de la ciencia, la unidad sistémica del mundo es solidario de la unidad metodológica de la ciencia y que además yo creo que la coherencia y la consistencia de este proyecto ontológico es muy sensible y muy deudataria de la consistencia del concepto de emergencia, que es verdad que es muy ambiguo en el caso de Bunge, pero que puede interpretarse de muchas maneras, pero de dos maneras principales, y creo yo que según una de ellas es una tesis, la de la emergencia, puramente metafórica y sencillamente sin aplicación real. Y según la otra, y además circular, digamos. Y según la otra manera de interpretarlo, es una tesis que es idempotente, porque se reduce a decir que cada ciencia descubrirá el modo como la complejidad se genera desde los elementos componentes de esa complejidad, pero eso ¿por qué va a ser así? Vamos. Aparte de que, por supuesto, las pirámides esas, eso
pues yo ahí excuso decir, porque dividir el mundo en niveles distintos de complejidad ya presupone ya presupone esos niveles de complejidad. Porque ¿por qué va a ser más complejo el nivel físico que el nivel, el nivel químico que el nivel físico? Es que eso de la complejidad yo no lo veo, francamente. Me parece que es también postulatorio decir que la química es más compleja que la física o que la psicología. Pues será según gustos, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero en fin. Sí, eso que estás diciendo de la emergencia es precisamente lo que le achaca Bueno cuando en el 82 con lo del las actas esta del Congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias. Él le dice, claro, está haciendo una especie de reducción de la psicología a la fisiología, a los procesos neuronales, todo esto, a la psicobiología y todos estos vacillelmos que le gusta hacer a él, que estos interdisciplinares donde se cruzan, dicen, ¿no? Y como si no fuesen inconmensurables unas leyes con otras. O sea, ¿de dónde vas a sacar estos? Bueno, entonces le dice, bueno, nosotros aplicamos, para esto de la diferencia entre psicológico y fisiológico, no aplicamos ni el concepto siquiera de cerebral, mental o de interior, exterior, dice, sino que utilizamos el concepto cerca-lejos. ¿No? El concepto cerca-lejos. Dice, entonces, psicológico es cerca-lejos. Y entonces pone el ejemplo de la presa. Cuando la presa está acechando, todas esas conexiones neuronales y todo eso no se puede explicar, el concepto de acecho, ¿verdad? Esto que Íñigo tiene... todas las cuestiones de etología y todas estas cuestiones, ¿no? Y entonces le dice, entonces yo creo que Bunge ni entendió, no entendió esa crítica, ¿no? Y al final le viene a decir, bueno, pero bueno, eso de emergencia, ¿qué? Es lo que decía Engels del paso de la cantidad a cualidad. Y dice Bunge, sí, exactamente, eso es lo que me refiero con emergencia. Claro, el paso de la cantidad a cualidad, pues fíjate tú, ¿no? O sea, eso sí que es un postulado completamente ad hoc que no dice absolutamente nada, ¿verdad? Pero este monismo fisicalista, diríamos, M1, porque, claro, en la ontología especial, pues si es materialista, no será porque estos géneros, porque ve inconmensurabilidades entre unas partes y otras, porque la emergencia no significa inconmensurabilidad, claro. ¿Qué es el problema de la causalidad? Tiene un libro de 600 páginas sobre la causalidad, analizando pues esto, qué diferencia entre la casualidad, el determinismo y tal. Pues muy bien. Pero ¿qué va más lejos eso que un divulgador? A mí, ¿qué tiene eso de originalidad? Yo no veo... Y la idea de causalidad que utiliza Bunge es la causalidad humeana, de causa-efecto, ¿no? Y eso significa que la eliminación de los esquemas materiales de identidad, es decir, de M3 absolutamente. Es decir, y como M2 o lo psicológico lo reduce a lo fisiológico, en este monismo, pues es que realmente si en ontología general está completamente pez, porque si hay algo que falta en Bunge es la dialéctica, pero completamente eso no sabe ni qué significa. Porque las críticas que hace a Hegel, bueno, a Hegel lo pone a bajar de un burro, a Hegel, a Heidegger, tal, pero sobre todo a Hegel, el problema de la dialéctica es que no se ha enterado absolutamente de nada de las cuestiones dialécticas, ¿no? Que también lo mete dentro de la causalidad como una especie de procesos que están vinculados, que no, que tal, bueno, lo discute. Entonces, yo creo que la idea de causalidad es uno de los principales problemas irresolubles que no puede rebasar y que están determinando todo, absolutamente, los problemas, las concepciones ontológicas que tiene que recurrir a esto que dice Íñigo, de acuerdo, tiene que recurrir a eso, pero eso es un postulado ad hoc completamente, eso sí que es un axioma de María. Sí, y yo creo que esa enemiga de la dialéctica le viene me parece, vamos, también eso es, yo qué sé, es una hipótesis muy arriesgada, pero le puede venir por el lado de su formación de filosofía analítica, en el fondo, ¿no?
que creo yo, a pesar de que luego él en sus últimos años, curiosamente, esto me lo dijo el otro día Javier Pérez Jara y me he estado preocupando de leer entrevistas de los últimos años, curiosamente, y tiene razón, ¿no? Él dice muchas veces que quedó tan desencantado de la filosofía analítica que dejó de leer revistas filosóficas y se dedicaba simplemente a leer cosas de física y de química, ¿no? Y que le parecía más provechoso. No me extraña, en cierto modo. Entonces, aunque también hay que distinguir aquí 880, también hay cosas en la filosofía analítica que merece la pena, en esa tradición que merece la pena leerla, ¿no? Pero como los dos, por así decirlo, los dos bloques, por llamarlos de alguna manera, en el que están divididas las universidades y los departamentos universitarios de todo el mundo, pues están tan polarizados según una especie de lógica maniquea en la cual los analíticos, llamados así, no leen a los continentales en absoluto y les parece que Hegel y Heidegger, todo esto es cosa de, pues prácticamente de charlatanería o de magia o lo que fuese. Y los otros lo mismo, ¿eh? A los dos no se les ocurre abrir un libro de lógica ni de matemáticas ni por casualidad, con lo cual también, pues, también se explica muchas cosas. Pues este maniqueísmo académico, vamos a decirlo así, pues produce ese tipo de desajustes. Pero lo de la dialéctica tiene razón, sí, sí. De hecho, lo de la dialéctica fue algo que le afeó en un resumen que hizo a posteriori del Congreso José María Lasso. José María Lasso escribió en el Basilisco un artículo que no me acuerdo muy bien el título, se llamaba, que es el año publicado a finales del 82, Mi visión del Congreso, ¿no? Y allí afeaba que Bunge tenía una concepción muy simplificadora de la dialéctica y de Hegel, por ejemplo. Y Bunge le contestó bastante airado, también en las páginas del Basilisco, y la respuesta de Bunge también se puede leer, que se llama algo así como materialismo y dialéctica. Y el choque viene precisamente por esto que comentaba Luis Carlos, ¿no? Que la dialéctica es quizás uno de los grandes ausentes, ¿no? del sistema bungeano. Bien, pues si os parece, entramos ya en el último bloque, que sería el dedicado a, pues podemos decir, a ética, moral y política, ¿no? Y a mi juicio este es el bloque en el cual el sistema del materialismo sistémico emergentista de Bunge pues resulta más insuficiente, ¿no? Y donde se ve más claramente, pues, como si dijéramos, se ven las costuras del tejido, ¿no? Se ve que faltan allí retazos, ¿no? Pues Bunge no tiene una filosofía de la historia, no tiene un análisis, qué sé yo, como sí lo tiene el materialismo filosófico de la idea de nación, de la idea de imperio, de la idea de izquierda, de derecha, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente por decir algunas cuestiones, ¿no? En este tipo de asuntos, ¿no? Ya más relacionados con estos campos que he mencionado, ¿no? Ética, moral, política, el fundamentalismo científico latente en Bunge, sin perjuicio, ya digo, de que él mismo era consciente de ciertas derivas que él hacía la crítica, pues, pero por ejemplo, Bunge en una entrevista del año 2015 en el diario El País decía que el gran problema es que los filósofos no sabían ciencia, porque la ciencia ya nos había dicho, y cito textualmente, qué es la vida, qué es la psique y qué es la justicia. Ahí es nada, ahí es nada, ¿no? Entonces, claro, este fundamentalismo científico se da la mano con una especie de fundamentalismo democrático que es una especie de idealismo ingenuo, ¿no? Voy a simplemente como a repasar varios hilos para que se vea, ¿no? Pues, por ejemplo, él en cuestiones de ética, que más bien serían de moral, defiende una especie de agatonismo ético, cuyo imperativo categórico es, podemos decir, el siguiente, y leo textualmente: disfruta de la vida y ayuda a otros a vivir una vida digna de ser disfrutada. Claro, esto es totalmente vacío, es meramente formal, porque ¿qué se entiende por disfrutar? Claro, ¿acaso Bunge, por haber vivido tanto tiempo en Norteamérica, no está aquí sin darse cuenta, estando puesto del American Way of Life, con lo del disfrutar? Y lo que quiere decir es que bebe Coca-Cola y ayuda a que los demás también puedan beber Coca-Cola. Claro, ¿o qué quiere decir con eso de disfrutar? Claro, es que es totalmente vacío si no se dan los parámetros. Quiero decir, el disfrute es una idea sin categorimática, entonces hay que dar el parámetro de la... Y claro, lo que puede ser para una persona disfrutar puede ser para otra totalmente lo contrario. Igual, de nuevo, estamos en las contradicciones dialécticas que hay en estos campos de la ética, la moral y la política.
Pero claro, si luego seguimos y vemos el realismo axiológico, donde él defiende que hay valores objetivos, y entre esa lista tengo aquí tres que he recogido, como valores objetivos que existirían de forma realista son el conocimiento, la paz, la equidad, etcétera, etcétera. Claro, produce cierto sonrojo, ¿no? Tener que leer estas cosas, ¿no? Y cuando, por ejemplo, llega a decir que la solidaridad y la democracia favorecen la coexistencia. Claro, ¿qué solidaridad se está refiriendo? ¿La de los 40 ladrones? ¿A qué democracia se está refiriendo? ¿Qué sé yo? ¿A la democracia orgánica franquista? ¿A la democracia populista de la Unión Soviética? Es decir, de nuevo, aquí es donde se ve como Bunge, por no tomar en cuenta la historia, pues cae, está como flotando en un cielo intemporal, ¿no? Como si estuviera en la nube, viendo los problemas desde de la Tierra como subespecie a eternitatis, ¿no? Como si Dios hubiera creado el mundo con leyes matemáticas y él, con ayuda de la lógica formal, nos traza una filosofía social, una ética, una moral, eso sí, con sus fórmulas bien formadas de sus estructuras PQR, y lo estuviera viendo pues desde el cielo, ¿no? Claro, el problema es que esta visión pues es totalmente formalista y vacía, es en el fondo metafísica. Pues Íñigo, si quieres comentar algo. Sí, bueno, para añadir, no voy a voy a ser muy breve en estos asuntos porque creo que, como dices, esta parte es la parte, y también por caridad, la parte más pudenda, ¿no? del sistema filosófico bungiano. Entonces, bueno, sin perjuicio de que se podría discutir muchas estas cosas, ¿no? Pero, por supuesto, pero vamos, yo tampoco las conozco en particular, ¿eh? Debo también confesar mi limitación, pero vamos, por lo que he podido leer, por ejemplo, en filosofía política, él defiende lo que llama la democracia integral, en el que opone esto al socialismo soviético y al capitalismo, y entonces pues dice, no, la democracia integral es una suerte de socialdemocracia en la que por un lado hay libertades civiles y públicas, por otro lado está el reparto igualitario, la justicia redistributiva, etcétera, etcétera. Y entonces, pues me recuerda un poco al chiste, ¿no? Y este es el ideal, ¿no? El ideal. Es un idealismo, sí, un idealismo político. Me recuerda un poco a un chiste, bueno, si se me permite un chiste, ¿no? Del Papa que va a Somalia, ¿no? Y es un chiste de mal gusto, pero bueno, vamos a contarlo. El Papa que va a Somalia, ahora que ha citado lo de antes, lo de la familia luterana, yo, bueno, ahí creo, sin perjuicio de que estoy muy de acuerdo con muchas cosas que ha dicho, con casi todo de lo que ha dicho Luis Carlos, yo ahí tengo una cierta discrepancia, porque lo del luteranismo, bueno, que creo que no, porque estoy seguro de que Luis Carlos va a compartir esta observación, ¿no? Lo del luteranismo se aplicará a unas partes del sistema de Bunge, pero a otras no, porque todo lo que hemos hablado, pues no hemos tenido que citar al luteranismo para nada, ¿no? Lo de filosofía de la ciencia, la ontología y tal. Pero, bueno, para ir al chiste, va el Papa a Somalia y resulta que ve a los niños que están, dice, muy delgados, muy muriéndose de hambre, desnutridos, ¿no? Y dice el Papa con gran escándalo, ¿estos niños qué les pasa? Y entonces dice uno de los cardenales africanos, le dice, pues que no comen, santidad, que no comen. Y entonces le dice el Papa a uno de los niños, eso está muy mal, hay que comer, hay que comer. Bueno, pues el caso es que aquí, ¿aquí qué ocurre? Pues que hay injusticias, que hay conflictos entre unos sectores y otros de la sociedad política, que hay dialéctica de clases y dialéctica de estados, y entonces la solución ¿cuál es? Pues que no haya, sencillamente, la democracia integral, que no haya conflictos. Entonces, pues claro, esto ya pues me parece a mí que es la parte más pobre del sistema bungiano, que seguramente se debe pues a que Bunge sea, por falta de tiempo, por lo que sea, se ha dedicado muy poco a estos asuntos, pero no solamente por falta de tiempo, también es porque tienen premisas idealistas, sencillamente, vamos. Y entonces las premisas idealistas le conducen a este tipo de construcciones doctrinales que son puramente, yo diría que casi, vamos, que casi puramente, vamos a, si podemos llamarlos filosóficas, pero son ideológicas en el fondo, me parece, vamos. Sí, sí, eso. Lo de la madre, lo del luteranismo lo decía por la madre, pero se ve que su padre, pues, le metió en los problemas, en las teorías socialistas y todo esto. Sí, Las sí. posiciones de Bunge son las de la socialdemocracia, prácticamente. Es el estado de bienestar y esas cosas. O sea, seguro. Era comunista en su juventud, parece, pero luego ya dejó de serlo. Ya. Sí.
Pero bueno, pero que sigue con esas ideas. O sea, es el cooperativismo, no es el Estado, porque el Estado no aparece por ningún sitio. La política se tiene que encargar. La política trata de proyectos de gobernantes, eso así entiende la política. No, nada de Estado ni nada. O sea, es una cosa ramplona de andar por casa de cualquiera, ¿verdad? Y eso, a mi modo de ver, demuestra que ahí no hay sistema. Sencillamente son una serie de ideas que si funcionan mejor o peor y ya está. Desde luego lo del luteranismo no tiene que ver por las tesis contra los austriacos, contra la economía austriaca. Eso sí, eso desde luego el individualismo no está por ahí. Pero por lo demás, pues es eso. El agatonismo, la Revolución Francesa y la cienciotecnia, la técnica, la ciencia y la técnica. Esas son sus concepciones. Hay que aplicar la ciencia y la técnica a la política. Ese es lo que está de fondo. Si es exactamente lo mismo. Lo del disfrute, claro, ahí es una especie de epicureísmo bastante ramplón, bueno, sin perjuicio de que él también critica el hedonismo más bien cirenaico, ¿no? De la vida centrada en el placer, dice que eso es también un macaneo, digo, es una palabra que emplea mucho. Pero lo del disfrute de la vida, eso yo creo que también solo tiene sentido, sin perjuicio de que Bunge, por supuesto, no es un creyente en el Dios terciario, es como digo, un agnóstico, un ateo, lo que fuese, ¿no? Pero un ateo privativo, porque lo del disfrute solo se entiende, como demuestra, creo que de manera impecable, me parece, a falta de mejor argumento, Gustavo Bueno en El mito de la felicidad, como la propia sombra de la felicidad ultraterrena propia del Dios terciario. Como eso está negado, pues entonces hay que disfrutar de la vida, que es lo único que queda, ¿no? Un poco al modo de Dawkins, de probablemente Dios no existe, así que tú déjate de asuntos y disfruta la vida porque aquí nos van a comer los gusanos luego. Y con el COVID todavía más. Así que... Sí. Sí. Pues no sé si queréis añadir algo más. Parece que no, pues entonces me parece que, bueno, que es de rigor, me parece acabar, pues simplemente recojo algunas ideas que habéis dicho, ¿no? Y se podrían incluso confrontar en esta especie de visión, de análisis que hemos hecho de trituración del materialismo sistémico emergentista de Mario Bunge desde las coordenadas del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, ¿no? Se podrían confrontar en una tabla, en un cuadro de estos que tanto gustaban también a Bunge, ¿no? A dos columnas, ¿no? Pues un poco ver cómo en la metafilosofía, ¿no? Su filosofía científica o exacta, pues contrasta con nuestra concepción de la filosofía crítica y esteomática. Como en ontología, su pluralismo continuista, que acaba desembocando en una especie de monismo ontológico, pues contrasta con el pluralismo discontinuista propio del materialismo filosófico. En gnoseología, como su ficcionismo matemático contrasta con el materialismo formalista, o su adecuacionismo con la posición de la teoría del cierre categorial, la posición circularista. Y finalmente, en las cuestiones que tendrían ya que ver con ética, moral, política, pues cómo su fundamentalismo científico se da la mano con el fundamentalismo democrático y la posición del materialismo filosófico es precisamente un contrafundamentalismo, tanto científico como democrático, ¿no? Y entonces lo único ya que cabe decir es, pues, a mi juicio, Mario Bunge, descanse en paz. Bueno, perdona, yo añadiría otra cosa, Carlos, que es añade. Nosotros, que yo creo que suponiendo que hubiera un sistema, desde ese sistema no se puede entender absolutamente nada del materialismo filosófico. En cambio, nosotros yo creo que completamente. Y viendo, repasando lo de las actas, se ve que cuando él hace la conferencia hace dos, una sobre la psicología y otra sobre la economía y tal, pues ahí está funcionando el materialismo filosófico bien, ¿no? Y bueno, con cierto respeto. Pero cuando hace la tesis Bueno sobre las ciencias humanas, ni pío, dice Bunge.
Sí, O sea, y además... yo creo que sencillamente no entendió absolutamente cero de la clasificación de la dialéctica de ciencias humanas, alfabeto operatoria. Y ahí está exponiendo bueno. Y además... De hecho, bueno, añado una cosa que es interesante, porque curiosamente siempre se nos suele achacar como dogmáticos, ¿no?, a los materialistas filosóficos, cuando nosotros precisamente estamos analizando aquí el materialismo de Bunge, ¿no? Y el propio Claro. Bueno, en la teoría del cierre categorial, lo llega a citar hasta en más de 20 ocasiones y continuamente tiene en cuenta las posiciones de Bunge. Cuando Oye, recíprocamente, dice, Bunge sí, nunca cita a Bueno, salvo en sus memorias, para decir con un desdén total que nunca entendió en qué consistía la teoría del cierre categorial. Y que preguntó a mucha gente y que cada uno se la explicó de manera diferente. Entonces, es curioso este desdén, ¿no? Como, y esto es una posición que muchísimos epígonos de Bunge repiten, ¿no? No entienden el materialismo filosófico y lo desprecian, pero claro, para poder despreciar algo, primero hay que conocerlo. y la tesis de Bunge es que el único sistema filosófico de la segunda mitad del siglo XX es el suyo. Sí. Esa es su tesis, por favor. Vale, ya es demasiado, ¿no? Sí, esa es la tesis también que él sostiene y que los discípulos sostienen, que es el único sistema que hay, el suyo. ¿Alguna cuestión más? Sí, no, bueno, es redundante, ¿no? Yo iba a decir, cuando ha dicho Luis Carlos esta crítica, ¿no? Esta tesis tan importante de que desde la posición de un sistema como el de Bueno se puede reconstruir el de Bunge, claro, los bungianos igual no se sentirán representados o lo que sea, pero la reconstrucción está hecha, ¿no? Pero a la vicecontra no se puede hacer, eso es muy importante. Y va a poner como ejemplo lo que ha dicho Carlos, ¿no? Que si uno va a sus memorias, Bunge reconoce que no entendió muy bien la teoría del cierre categorial o no la entendió en absoluto. Entonces, eso es el mejor ejemplo, aunque sea un ejemplo fenoménico, psicologista o lo que fuese, de la imposibilidad. Bueno, digo que no es tumbativo, porque esto no demuestra que sea imposible reconstruir desde el materialismo bungiano lo de Bueno, ¿no? El hecho de que Bunge no lo entendiera no demostraría esto, ¿no? Pero es un indicio, al menos, ¿no? Y entonces, sin embargo, nosotros hemos sido capaces, mal que bien, y quizás con más o menos acierto, de situar a Bunge desde nuestras coordenadas. Tenemos al menos eso ganado, ¿no? Es decir, que nosotros podemos situarle a él desde nuestras coordenadas. Sin embargo, la operación inversa no parece tan hacedera. Y nada, y simplemente que el dogmatismo aquí, pues yo creo que el hecho de que no estemos, como dice Carlos, tomando en serio la figura de Bunge indica que el dogmatismo no existe, porque no lo estamos tomando en serio, sí para triturarla, pero no solo para triturarla, sino para en la propia trituración para recoger los componentes aprovechables y positivos que hemos citado, que hay bastantes, ¿no? Y entonces, pues es una impugnación para utilizar una frase de Bueno, ¿no? Una impugnación del todo, salvando algunas partes. Pues si no añadís nada más, simplemente, Mario Bunge, que la materia te sea leve. ¿Qué tal por el IDEM, por Madrid, quiero decir? Pues aquí, yo confinado, aquí estamos, bueno, no confinado yo, sino mi zona. Bueno, yo creo que dentro de poco va a estar confinada toda España. No tiene buena pinta, la verdad. Hombre, ahí está Luis Carlos. Joder. Tengo mejor cámara, Carlos, ya te has fijado. Yo creo que ha quedado muy bien, creo que hemos dado un barrido y el que quiera entender, que entienda. Ahí tendrá el vídeo para verlo. ¿Y vas a esperar que se muera otro? ¿Qué? Sí, no, ahora el siguiente ya os avisaré, a ver si hacemos uno sobre Penrose con el premio Nobel y porque debe estar también ahí al filo de la tumba, ¿vale? Entonces es el siguiente. Sí. Un abrazo, a ver si nos vemos en persona. Ojalá. Yo creo que va a ser complicado en los próximos meses, ¿eh? Ya. Coño, yo estoy esperando ir a Oviedo el día 13 y no sé si voy a poder. No se va a poder, creo, ¿eh? Me parece a mí que no. Yo le sugería a Gustavo, pero bueno, no sé, él decidirá. La escuela de Oviedo online, como se hace, pero no sé si tiene tanto interés eso. Pero nos podemos tirar aquí un año entero sin tener ningún tipo de... Eso es lo malo de sin poder hacer nada. Bueno, amigos, pues nada, un abrazo. Un abrazo. Y nos vemos pronto. Adiós. Nos vemos. Adiós, Marí. Adiós. Adiós, Marí. Gracias por todo.